Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. El día de hoy estamos con la maestra en Ciencias, Carol Granados, quien nos va a hablar sobre manglares semiáridos al sur de Sonora. Antes de comenzar y darle la palabra a la maestra en Ciencias, los invitamos a seguir nuestros webinarios, que son cada 15 días, en una dinámica con una exposición por parte de Carol, y a partir de ahí vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas. También los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, página web, LinkedIn, y si les interesa pueden suscribirse a nuestro boletín directamente en la página www.lanresc.mx, y ahí hay un anuncio donde dice que se pueden unir a nuestro boletín mensual. Muchísimas gracias a la UNAM Campus Yucatán, que nos da la oportunidad de transmitir a través de su página de Facebook, y por supuesto estamos en la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Voy a presentar a la maestra en Ciencias, Carol Granados Martínez, quien obtuvo el grado de licenciada en Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en un proyecto enfocado en la interacción de la vegetación con los flujos de agua y energía en un cafetal bajo sombra en Coatepec, en el estado de Veracruz, con el que se tituló y se especializó en ciencias atmosféricas hace un par de años. Posteriormente obtuvo su título de maestría en ciencias en recursos naturales en el posgrado en el Instituto Tecnológico de Sonora, también conocido como ITSON. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Texas en El Paso, también conocida como UTEP, para finalizar su proyecto enfocado en la dinámica estacional de los flujos de agua, energía y carbono en un manglar semiárido al sur del estado de Sonora. De manera complementaria, es profesora auxiliar dentro del Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente en el ITSON, y actualmente se desempeña como coordinadora operativa del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Es un placer tenerte aquí, Carol. Muchísimas gracias por tu presencia, y en cuanto quieras nos puedes empezar a compartir pantalla para presentar el proyecto o tu presentación: dinámica estacional de los flujos verticales en un manglar semiárido al sur de Sonora. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Y bueno, sí, claro que sí. El día de hoy les vengo a presentar este proyecto que se lleva por nombre Dinámica Estacional de Flujos Verticales en un manglar semiárido al sur de Sonora. Y bueno, me gustaría abordar un poco el tema, pues separando un poco el título, ¿no? Primero, entrar con una definición y entender un poco sobre qué son los flujos verticales y a qué me refiero con eso. Y bueno, para eso, pues bueno, entender qué es esto, ¿no? ¿Qué son los flujos verticales? A escala global y regional, los ecosistemas terrestres juegan un papel importante en la regulación del clima y la mitigación del calentamiento global, ya que en estos ocurre transferencia de materia y energía que se realiza mediante intercambios verticales u horizontales en los ecosistemas. Cabe destacar que para este proyecto, pues, nos vamos a enfocar en qué son los flujos verticales. Y bueno, cuando me refiero a materia, me puedo referir como al transporte de agua, aire, materia orgánica, suelo, etcétera, ¿no? Que se da en el ambiente. Y por energía, pues me refiero a calor. En este proyecto nos enfocamos principalmente en estos flujos verticales que ocurren entre la vegetación y la atmósfera, intercambiando materia y energía. Para que se lleve a cabo esa transferencia de materia, necesitamos pues energía. Y la principal fuente que existe en la Tierra pues es el Sol, que provee de radiación solar y energía en forma de calor. Pero para entender esto un poquito más, pues me gustaría como abordar estos dos conceptos, en donde tenemos dos tipos de calor. El calor sensible existe cuando tenemos una diferencia de temperatura entre dos o más sistemas, es decir, la superficie terrestre o vegetación y la atmósfera, sin presentar un cambio de fase y provocando una transferencia de energía en forma de calor del sistema, de mayor temperatura al de menor. El calor latente, por otro lado, se manifiesta durante un proceso de cambio de fase a temperatura y presión constante, cuando se suministra energía en forma de calor a una sustancia.
El principal proceso que se ve representado de manera natural en el ambiente, pues es el proceso de evaporación, principalmente pues, el agua, ¿no? Y bueno, estos dos flujos, a los que denominamos flujos de calor latente y flujo de calor sensible, regulan el transporte atmosférico de vapor de agua y promueven la captura de carbono, principalmente el dióxido de carbono atmosférico, en la vegetación. Recordemos que la fotosíntesis es el proceso que realizan las plantas en donde capturan CO2, lo convierten en carbohidratos y liberan oxígeno. Entonces, con este contexto, pues ahora me gustaría hablarles un poquito sobre pues, los manglares, ¿no? Los ecosistemas terrestres en general pues, son grandes sumideros de CO2 por el proceso de fotosíntesis que realizan. Sin embargo, los océanos y los ecosistemas costeros pues, tienen una mayor capacidad de secuestro de carbono, que ya se ha visto registrado en varios artículos e investigaciones. Uno de estos ecosistemas pues, son los manglares. Los manglares actualmente, bueno, en datos recientes, pues cubren un área global aproximada de 138.000 kilómetros cuadrados y secuestran hasta 218 tetagramos de carbono al año, que contribuyen con hasta el 14% del secuestro global, teniendo incluso una mayor capacidad de secuestro que otros ecosistemas terrestres, como los bosques tropicales o templados. Y justamente este detalle es lo que hace pues, muy importante a estos ecosistemas. En México, bueno, México primero que nada ocupa el cuarto lugar con mayor extensión de manglar, actualmente 905.86.000 hectáreas de cobertura, un dato del 2020, el reciente obtenido por Conavio, en donde pues hay una diferencia significativa pues, de la cobertura total de manglares que se da en diferentes costas del país, ¿no? Y esto se debe principalmente pues, a las condiciones climáticas, ambientales, atmosféricas, hidrológicas, todo tipo, pues que hacen que la distribución de la cobertura de manglares pues sea diferente en diferentes sitios, ¿no? Y una principal que me gustaría como abordar en esta explicación es que, bueno, ya existe una diferencia muy grande, ¿no? Por ejemplo, en la región del Pacífico Norte, que prácticamente lo cubren los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Baja California, pues se tienen 181.036 hectáreas, dato de 2020. Sonora solamente cuenta con 12.334 hectáreas, comparado con la región de la península de Yucatán y el Golfo de México, con casi, si lo sumamos, pues casi más de 1 millón y pico de hectáreas, ¿no? Entonces, la diferencia en cobertura de manglares es bastante y es muchísima, ¿no? Y bueno, lo bueno de esto es que pues existen muchos trabajos, mucha producción científica, investigaciones que se han centrado en conocer estos ecosistemas, estos manglares, y la mayoría de estos trabajos pues se han centrado en, primero, pues conocer cómo es que funcionan, qué factores ambientales los controlan, y trabajos enfocados en las mediciones de biomasa aérea, producción primaria, o lo que últimamente se llama mucho el blue carbon, ¿no? Entonces, estas diferencias justamente que ocurren en estas dos regiones, pues nos lleva a una pregunta, o nos llevó a una pregunta en donde pues prácticamente esta investigación se ha centrado en esta parte del país, pero ¿qué pasa con los otros manglares ubicados en otras regiones, no? Pues en la misma capacidad de secuestro de carbono, tienen las mismas cuantificaciones en biomasa aérea. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Y al no haber, que sí hay, pero realmente es poca información la que existe para zonas áridas, en específico el Pacífico Norte, pues es importante saber pues, que hay diferencias significativas entre los tipos de manglares que hay en México, ¿no? Que principalmente se dan por las condiciones climáticas en las que crecen. Entonces, algunas diferencias que existen entre los manglares semiáridos, que se encuentran en zonas semiáridas o áridas, y los manglares que crecen en zonas tropicales, pues es que reciben entradas efímeras o nulas de descargas de agua dulce. Y también se ven expuestos a pulsos cortos de precipitación, que es igual, entrada de agua dulce por efecto del monzón norteamericano, que domina principalmente esta región del Pacífico Norte y que prácticamente es durante un periodo de 4 meses, 3-4 meses, varía año con año,
y se presenta en verano, pues es el periodo durante pues hay mayor precipitación. Y aún así, esta precipitación es poca, ¿no? Comparada con zonas tropicales. Por las condiciones ambientales en las que se encuentran, pues se ven limitados a una pequeña franja en la costa de manera discontinua. Esto específicamente se refiere a que los encontramos en la parte del Pacífico, pues en zonas muy puntuales, ¿no? No tienen una franja corrida a lo largo de la costa. Y también esto mismo caracteriza estos manglares ya que presentan pues no diría desarrollo limitado o deficiente, simplemente que su estructura arbórea, su biomasa aérea es diferente comparada con los manglares que encontramos, por ejemplo, en Quintana Roo. Los manglares que se encuentran en las zonas semiáridas son característicos por tener una apariencia de arbusto o no pasar más de 4 o 5 metros de altura, comparados con los de Quintana Roo que llegan a medir más de 8 metros, ¿no? Entonces, estas son como las principales diferencias que hay entre los manglares semiáridos y los tropicales. Y aunado a esto, pues existen pocos estudios realmente enfocados en la dinámica de flujos, que mencioné hace un momento, flujos de calor latente sensible, en los manglares en ambientes áridos y semiáridos. Y justo por eso, pues es importante y es importante seguir manteniendo, primero que nada, plantear una línea base de investigación en estos ecosistemas mediante un monitoreo puntual y continuo de datos in situ y remotos con el objetivo de obtener diferente información. Al referirme in situ es que son datos obtenidos en el lugar a través de sensores y de instrumentación que en un momento les voy a mostrar. Y bueno, teniendo como todo este panorama, tratando de conocer cómo funciona todo el ecosistema, pues estos objetivos son prácticamente conocer primero que nada la variación de las condiciones meteorológicas, hidrológicas y fenológicas. Esto mismo nos iba a permitir cuantificar los flujos de calor sensible y calor latente y con ello cuantificar también el almacenamiento de carbono que poseen estos ecosistemas, ¿no? Una vez teniendo estos datos, pues íbamos a poder entender un poco de la dinámica estacional del ecosistema, cómo es que se comporta mes con mes, estación a estación, y por qué no identificar factores meteorológicos, hidrológicos o fenológicos u otros que controlan al ecosistema o que favorecen este intercambio de flujos de agua y energía, ¿no? Entonces, estos son como los principales objetivos que llevaron a implementar este monitoreo continuo y puntual en un manglar semiárido. Y bueno, todo esto ocurrió, o sigue ocurriendo en esta área de estudio. El área de estudio está ubicado principalmente en la isla Mazocarit, que pertenece al límite norte de la bahía de Ajiabampo, al sur de Sonora. Ajiabampo, como ya se mencionaba, pues es uno de los observatorios costeros que pertenece al ANRES. Y bueno, también es importante mencionar que esta área se encuentra dentro de un sitio Ramsar. Entonces, al ser sitio Ramsar, pues es importante seguir promoviendo y tener pues datos que puedan servir de base para decir que es un sitio importante, que es un sitio Ramsar y que es importante conservar. También cabe destacar que esta región, al sur de Sonora, esta región de manglares, es una de las mejores conservadas en el estado. No ha tenido ningún tipo de remoción, no ha tenido ningún tipo de contaminación, por decir así. Entonces es de los manglares en mejor estado de salud que se pueden encontrar en el estado. Y bueno, en el sitio se encuentran dos especies dominantes, que son Rhizophora mangle, conocido como el mangle rojo, y Avicennia germinans, conocido como el mangle negro. La imagen que pueden ver, pues pueden ver la isla, es esta isla pequeñita, y en la parte norte de la isla es donde se encuentra ubicado esta parte de manglares, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que se implementó para pues monitorear y querer cuantificar todo esto? Se utilizó principalmente un sistema de covarianza de vórtices, o eddy covariance en inglés, normalmente se conoce así. Y bueno, ¿en qué consiste un sistema de covarianza de vórtices? Es un sistema de alta frecuencia, tiene una frecuencia de muestreo de 10 Hz, prácticamente está midiendo cada 10 segundos.
Y se compone por dos sensores principales. Uno es un analizador de gases infrarrojo para medir CO2 y concentración de vapor de agua, que es ese pequeñito que ven ahí. Y un anemómetro sónico en 3D, que es el que tiene como forma de garrita. El anemómetro es un sensor que se utiliza para medir velocidad y dirección del viento. Pero al ser sónico y en tercera dimensión, quiere decir que está cuantificando y midiendo la dirección del viento y la velocidad en sus tres direcciones, X, Y y Z. Y funciona prácticamente, más bien su base física de funcionamiento es porque cuando el viento se hace presente en cualquier superficie terrestre y por efecto de la vegetación, pues el aire, el viento, esta masa de aire, pues genera fricción con el aire y esto genera prácticamente a lo que se le conoce para el sistema vórtices o eddies, que son como estos remolinos de aire y que justamente que permiten el transporte de agua, carbono y energía entre la vegetación y la atmósfera. Y este sistema justamente permite eso, ¿no? Medir y cuantificar hacia dónde va, en qué dirección y qué es lo que está pasando a través de esa interfase, ¿no? Y bueno, este equipo normalmente se monta en una torre, a la que se le denomina torre de flujos, y para este sitio pues se instaló una torre tiene una altura de 9 metros, que se encuentra activamente funcional desde el 28 de noviembre de 2017 a la fecha. Y bueno, este sistema se instala en la parte superior del dosel, es decir, a la altura máxima del manglar, que son 4 metros para este sitio. Y a partir de los 4 metros se instala este equipo para poder cuantificar y medir todos estos flujos que queremos medir. Acompañado pues, del sistema de Decovariance, aquí bueno, es una imagen me gusta mucho, porque se logra ver esta vista aérea de la torre, en medio, y que algo muy importante que cabe destacar y mencionar, es que la torre está instalada en un lugar pues estratégico, por decir así, ya que se observa, bueno, tenemos la presencia de estas dos especies de manglar, que es Rhizopora, que es esta que adquiere este verdor más fuerte, y Avicennia, que es el manchón de manglar que se encuentra dentro, que tiende a ser este verde más opaco. Y justo la torre se encuentra en el límite entre estas dos especies. Entonces, inicialmente esta torre pues, se instaló en este sitio pues, para poder cuantificar los flujos provenientes de agua, de carbono, de dirección del viento y todo, de ambas especies, Rhizopora y Avicennia. Entonces, esta foto pues, representa bastante bien dónde se encuentra instalada. Y bueno, aquí se ve este canal en el que normalmente se atraviesa el manglar para llegar a este sitio. Entonces, acompañado de este sistema de covarianza, pues también para poder medir observaciones, tener mediciones meteorológicas, hidrológicas y fenológicas, pues se instaló equipo meteorológico en donde pues está compuesto por sensores que miden temperatura del aire, humedad relativa, un radiómetro neto de 4 componentes que permite estimar la radiación neta, precipitación y presión barométrica. Esto para la parte de meteorología. Para poder obtener variables hidrológicas, bueno, igual dentro del sitio, se instalaron sensores de nivel de inundación, salinidad y temperatura del agua. Algunos de los utilizados pues, han sido sensores Hobos y también sensores de bajo costo. Ahorita voy a mencionar por qué. Y también datos o variables de fenología. Fenología es para monitorear pues, cómo se comporta la vegetación, tanto verdor, si pierde hojarasca a lo largo del año. Y bueno, uno de los variables que se midieron para este estudio fue el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, que normalmente asociamos con el índice de verdor que adquiere la vegetación. Para este estudio se instalaron sensores de NDVI puntuales, que son estos pequeñitos que se ven aquí, y que permitieron obtener de manera muy puntual el NDVI tanto para Rhizopora mangle y para Avicennia. Ahora, puntualizando un poco sobre los sensores de bajo costo que se utilizaron para monitorear inundación y salinidad.
este tipo de ecosistemas suelen ser muy extremosos. La sal, la corrosión, el tener tan solo instalado pues, cables, metal dentro de estos ecosistemas, pues prácticamente la sal lo acaba, ¿no? Entonces, y también es muy común perder equipos, sensores, que pues duran poco instalados en el sitio. Entonces, se optó por esta opción de instalar sensores que pudieran obtenerse datos a un bajo costo, pero que nos permitieran tener una línea de base de datos y de investigación de variables que pudieran ser complementarias pues, al estudio. Este es un esquema prácticamente que se muestra la instrumentación que se tiene, que se tuvo. Hay algunas cosas que ya no están, pero en su mayoría está prácticamente todo, y que prácticamente muestra la conformación de lo que está instalado en este sitio, en esta estación de monitoreo continuo, en donde pues se puede observar, o tenemos más bien este sistema de decovariance. Está conformado por el anemómetro, como ya bien mencioné, el analizador de gases, un pluviómetro para analizar precipitación, los sensores de NDVI puntuales, uno dirigido a Rhizopora mangle, otro dirigido a Visenia, un radiómetro neto para medir radiación neta. También se instalaron en su momento sensores de radiación que permiten medir la temperatura a nivel dosel, o sea, la temperatura de la hoja de la vegetación, esto para análisis como más específicos. Cámaras fenológicas que permitieron monitorear, tomar fotografías cada 30 minutos de la vegetación, y que pudieron darnos una idea de cómo funciona el ecosistema, ¿no? En qué periodo pierde hoja, en qué periodo se creció, cosas de ese estilo. Y bueno, tenemos prácticamente las fuentes principales, que es esta interfase que se conecta directamente al sistema de decovarianza, al que se le conoce normalmente como SmartFlux o Data Logger. Y bueno, esta Data Logger o sistema de control que conecta a todos los sensores meteorológicos. Acompañado de esto, pues se instalaron estos sensores de nivel, de salinidad, conductividad cercanos a la torre. También se tomaron fotografías panorámicas para poder detectar o estimar el índice de área foliar. Y bueno, complementario a todos estos datos, pues se instaló una red de monitoreo en suelos, en el sedimento, de temperatura a diferente profundidad, que permitió también ser una variable importante para analizar y sacar conclusiones pues específicas. Todo este sistema, y bueno, es importante mencionar, pues funciona a través de una gran fuente de energía que son baterías solares, y al estar en un sitio tan pues alejado, por decir así, pues tiene que estar conformado por celdas solares que pues permiten un autofuncionamiento de energía en todo el sistema, ¿no? Y bueno, acompañado de eso, fueron todos los sensores, todo el equipo que se utilizó para hacer monitoreo in situ, monitoreo puntual en el sitio. Y como también lo mencioné anteriormente, pues también datos remotos para poder obtener pues datos desde otra perspectiva, por decir así. Entonces, también para la realización de un análisis fenológico, pues se procesaron un total de 100 imágenes filtradas obtenidas de Sentinel-2, que posee una resolución de 5 días y 10 metros, una resolución muy alta. Y bueno, se realizó un análisis a través de Google Engine que permitió estimar y obtener una series de tiempo a largo plazo de las dos especies, ¿no? Del NDVI en las dos especies, tanto en Avicennia como en Rhizopora mangle. Y pues esto nos permitió tener una visión muy amplia, muchos datos también, para poder entender cómo es que funcionaba el ecosistema. Al ser crear esta línea base de investigación y de datos, pues tener toda esta información nos ayuda bastante para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Algunos de los resultados preliminares, y bueno, resultados importantes que es importante mencionar, y bueno, ahí pueden ver una pequeña animación.
Lo que están viendo es a lo que se le conoce como un footprint o huella de carbono, que es prácticamente el área que está viendo la torre. La torre de flujo, dependiendo de la altura y del ángulo, de la posición y de dónde estén direccionados los equipos, el sistema de Ecovariance, pues tiene un rango de distancia que puede abarcar como a visualizar, por decir así, ¿no? Y esto que acaban de ver es justamente, pues, como esta huella, y depende mucho de la velocidad y la dirección de los vientos. Este análisis nos sirvió bastante para poder ver que como una de las ideas principales era tener instalada esta torre en medio de dos especies, Rhizophyra y Avicennia, que están perfectamente delimitadas, y la idea era obtener pues la respuesta de ambas especies. Pero con este análisis, que está basado en los vientos, nos dimos cuenta que prácticamente el área que ve la torre pues no abarcaba precisamente el área de Avicennia, sino que ve más el flujo correspondiente a Rhizophyra. Este es el acumulado de un año, bueno, de diciembre a septiembre de un año, y bueno, cada uno de cómo se iba moviendo era cómo se comportaba esta huella de flujo mes con mes. Entonces, este acumulado al final nos permitió tener este footprint ya completo, que se ve complementado por todos los meses de un año de monitoreo, y nos permitió ver que el sistema de Ecovariance tiene una distancia media del viento de aproximadamente 35 metros, que es lo que alcanza a ver la huella, lo que alcanza a cubrir. Y el azul representa el 70% de la contribución total de los flujos, que es lo que está sombreado en azulito. Y bueno, parte de esta animación que vieron previamente nos permitió también ver que durante la estación seca de noviembre a mayo, en el sitio, los vientos hacia el este pues dominan en la región, pero cambian de sur a norte de mayo a octubre, como consecuencia del inicio del monzón norteamericano. Entonces, esto pues nos dio primero pues esta respuesta de saber que realmente todos los flujos que estamos viendo, los datos, los resultados, pues son respuesta de Rhizophyra mangle y no tanto de Avicennia. Y bueno, este monitoreo, como mencioné al inicio, estos resultados que van a ver pues son de 2 años completos de datos, una resolución de 30 minutos, es decir, se tienen todos los sensores, todo el sistema de Ecovariance se tiene programado para que nos den datos cada 30 minutos. Y bueno, los principales resultados fue que gracias a esto pudimos obtener este monitoreo continuo de datos meteorológicos de variables de temperatura del aire, radiación neta, presión solar entrante, BPD, que es déficit de presión de vapor, temperatura del agua y, bueno, otras variables. Y con esto nos pudimos dar cuenta pues, de la estacionalidad que tiene este ecosistema, ¿no? Saber cuáles son los meses principales en donde ocurren ciertos eventos, en donde ocurren las bajas de temperatura. Entonces, meteorológicamente, pues pudimos entender esta dinámica estacional de una de los principales variables, que es en este caso precipitación. ¿Cuándo ocurren estos eventos en donde el ecosistema recibe pues agua dulce por parte de la precipitación? Y algo importante que quiero destacar de este estudio es que durante el año de 2018 en la región se presentó pues un aumento, hubo dos tormentas importantes en la región que aumentaron el nivel de precipitación acumulada en el año comparado con el 2019, que se vio reflejado un poco más, pues, seco, por decir así. Entonces, estas diferencias, pues, trajeron cambios significantes en los siguientes resultados. Como parte de los resultados de penología, que es esta variación de NDVI, del índice de verdor de la vegetación, y estos son resultados más bien obtenidos por análisis remotos, es decir, obtenidos de Sentinel, en donde pudimos obtener datos desde 2016 hasta 2019 y poder observar esta tendencia de NDVI de ambas especies, como bien se mencionó, en donde en verde se muestra el NDVI de Rhizophyra mangle, que es que tiene sentido porque Rhizophyra mangle es este verdor más fuerte, más vivo, y Avicennia por debajo, su índice de verdor está por debajo de Rhizophyra, ¿no? Pero algo que
muestran en común es que igual muestran una estacionalidad durante casi el periodo final del año, que viene ocurriendo entre octubre, noviembre, diciembre. Y esto pues lo pudimos igual irlo relacionando con otras variables importantes que fuimos obteniendo. Como parte central de justamente lo que he venido mencionando es que pues pudimos obtener estos datos continuos de los flujos, de los denominados flujos verticales de calor latente sensible y NEE, que es prácticamente el carbono capturado al ecosistema. Y bueno, en esta tabla también donde se incluyó la variación del NDVI para poder entender un poco qué ocurría con todas estas variables en ciertos periodos del año y los eventos de precipitación. Y algo importante que detectamos y bueno, que es parte de un proyecto más grande es que justamente en los periodos que van de marzo a junio, el nivel de inundación del agua, que es normalmente este manglar, se ve cubierto de agua en ciertos periodos, que ocurre en verano, que es cuando están los eventos de precipitación y cuando las mareas aumentan un poco. Pero de marzo a junio el manglar es seco, no hay una aportación de inundación, es decir, no se encuentra totalmente inundado el manglar, que es una característica importante de estos ecosistemas. Entonces, durante estos meses, el nivel de inundación es muy bajo, muy pequeñito. Prácticamente está seco el manglar. Y durante estos meses ocurren los niveles más pues, altos, por decir así, de captura de carbono en el ecosistema, que se ven reflejados en valores negativos. Es decir, que está secuestrando el carbono. Y también podemos observar estas variaciones entre los flujos de calor latente y calor sensible, en donde justamente en estos periodos, en donde el flujo de calor sensible está por encima del calor latente por la temperatura, donde se ve forzado por las diferencias de temperatura, pues cambia y calor latente pues está por encima del calor sensible durante la época de verano, la época de lluvias, y eso pues tiene mucho sentido, ya que en este periodo es cuando pues, hay mayor entrada de agua dulce por precipitaciones y es cuando comienzan los periodos de inundación. Entonces hay mayor agua disponible para que ésta sea evaporada y se ve reflejada por el calor, por el flujo de calor latente. Y bueno, también relacionándolos con NDVI, este periodo justamente de secas, cuando el nivel está totalmente de agua está bajo, el manglar su sedimento está seco, existe una mayor captura de carbono, el NDVI es muy bajo, quiere decir que el índice de verdor de la vegetación del manglar pues es muy bajo, no es como tan fuerte, no está en su mayor apogeo, por decir así, que eso ocurre justamente en los meses de noviembre a diciembre. Y eso pasa porque algo que tienen los manglares, bueno, en específico, pues sí, los manglares que se ha visto reflejado, es que tienden a responder un poco tardíamente, ¿no? O sea, igual llueve en agosto, septiembre, y noviembre, diciembre, 2 o 3 meses después, se ve reflejado esta aportación de la entrada de agua dulce al manglar, y eso se ve reflejado en el índice de vegetación, en el índice de verdor, y también en la captura de carbono, que lo vamos a ver un poquito más a detalle. Estas mediciones continuas y estos monitoreos que nos permitieron ver la estacionalidad, pues también sirvieron de base para hacer pues, diferentes tipos de análisis, ¿no? Y entre ellos, pues viene este principal, que son los análisis diurnos, ¿no? Cabe mencionar que todos estos datos previamente mencionados y mostrados, son datos diurnos, todo lo que ocurre durante el día y bueno, que se ven influenciados por la radiación solar, pues es importante todo este proceso, toda esta dinámica que ocurre en la atmósfera, en el intercambio de flujos de agua y energía. Y bueno, estos análisis diurnos, igual separados por estas estaciones que nosotros identificamos previamente, como son estaciones importantes o periodos de meses importantes, en donde ocurrían
pues estos cambios a lo largo de la estacionalidad del ecosistema, pues nos pudieron ayudarnos a comparar estos 2 años de monitoreo, como se muestran aquí, en donde se muestran el nivel de inundación del agua, flujo de calor sensible, latente y carbono, y se muestran estas dos gráficas en donde una corresponde a 2018 y otra a 2019. Esto también con el objetivo de comenzar a ver diferencias interanuales. ¿Qué diferencia había habido entre un año y en otro? Y bueno, eso también nos llevó a ver y detectar que en marzo, en el periodo de marzo-mayo, que es justamente donde mencionaba que es donde el manglar se mantiene seco, como se ve reflejado aquí en el nivel de inundación, y durante 2018, que es este verde más fuerte, pues obtuvo mayor captura de carbono comparado con 2019, mayor intercambio neto en el ecosistema. Y esto también se ve reflejado un poco con la disponibilidad del calor latente y del calor, principalmente calor latente, que se muestra esta diferencia, que fue mayor en 2019 que en 2018. Entonces, desde aquí, pues igual este proyecto, estos resultados, pues primero que nada nos permitieron ya darnos cuenta de una estacionalidad. Segundo, ver que tuvimos años diferentes, que es súper importante monitorear, y es una de las ventajas de monitorear a largo plazo y continuamente, que podemos tener prácticamente el detalle de todo lo que está ocurriendo, y que si ocurre algo, eventos que no inesperados, como tormentas que no son poco normales que ocurran, pues ocurren cambios importantes en el ecosistema. Y bueno, estas diferencias interanuales, pues las vemos reflejadas de mejor manera en estas gráficas, en donde pues prácticamente se hicieron datos, la acumulación total, tanto de flujos de calor latente, sensible, NE, que es el intercambio neto en el ecosistema, carbono secuestrado, y la precipitación entre 2018 y 2019. Y bueno, esta acumulación total prácticamente entre flujos es un poco similar, no varía tanto. Sin embargo, el flujo de calor latente en 2019 fue ligeramente mayor. Por este lado, el balance de energía, lo que se le conoce, pues fue bastante equilibrado, por decir así, similar. Sin embargo, la captura de carbono, pues sí se vio bastante diferente y va muy relacionado con la precipitación presente en el sitio. Por ejemplo, y bueno, aquí se puede ver la acumulación total, o sea, el total de carbono secuestrado en 2018 y 2019. 2018 tiene la mayor captura, que está en 745.33 gramos de carbono por metro cuadrado al año, comparado con los 307.36. Estos valores negativos se utilizan para la medición de para esta variable, que es intercambio neto, y el negativo indica justamente que es absorbido, secuestrado por el ecosistema. Y hablando de precipitaciones, bueno, pues se muestra una diferencia significativa en 2018, que es cuando se tuvieron estos eventos importantes, estas dos tormentas que se presentaron en el Golfo, en la parte del Pacífico. Pues en 2018 tuvimos 197 milímetros colectados al año, y en 2019 121. Entonces, esta diferencia significativa de precipitación de entrada de agua pues trajo consigo estas respuestas del ecosistema. Y una manera como de conceptualizar todas estas variables principales, que fueron las que en esta parte pues estoy tratando como de demostrar, porque realmente es de la cantidad de datos que se lograron obtener de diferentes tipos de variables. Esta es una de las principales conceptualizaciones que logramos tratar de entender, ¿no? También. En este esquema se pueden observar las 4 estaciones que se decidieron separar por las diferencias de diferentes variables. Entonces tenemos, y mostrarlas de una manera como también más gráfica para poder entender estas diferencias de cómo funciona y se va reflejado el ecosistema. Entonces tenemos el periodo de diciembre a febrero, en la cajita número A, de marzo a mayo en la B, de junio a agosto en el C, y de septiembre a noviembre en el D.
De diciembre a febrero, pues obtuvo un nivel de inundación que va de los 0.09 metros a los 0.25, o sea, el manglar está pues inundado, no a su total de capacidad, pero se encuentra inundado y varía día y la noche, como en estos análisis diurnos que pudimos ver, varía, aumenta la marea en la noche, en el día suele bajar. Y bueno, las flechas indican esta magnitud de porcentaje y diferencias entre los flujos de calor latente y sensible, y lo mismo para la captura de carbono. Las flechitas que ven a los lados de color rojo y azul, pues muestran los mínimos y máximos de temperatura, también para poder entender pues estas condiciones ambientales en las que se ve expuesto el ecosistema, y los valores de NDVI máximos y mínimos que se detectaron en esta estación. Entonces, prácticamente de diciembre a febrero el manglar está pues inundado, tiene el 26% de la captura de carbono anual. Esto es una división anual del porcentaje de lo que se captura al año. Y bueno, para el periodo de marzo a mayo, que es uno de los más importantes mencionar, pues es que el nivel de inundación está prácticamente bajo. O sea, el manglar se puede decir que está seco, no puede caminar con facilidad en el manglar. Entonces, y bueno, es uno de los periodos en donde se obtuvo mayor captura de carbono, ¿no? Con el 31% detectado. El flujo de calor sensible es mayor que el flujo de calor latente, y esto se ve reflejado pues en la temperatura. En marzo a mayo empieza a ocurrir esta diferencia de temperatura, las temperaturas ambientales comienzan a aumentar, y también es el periodo en donde el NDVI, el verdor de la vegetación, pues no está tan a tope. No varía mucho, pero no es tanto comparado con el anterior. Para el periodo de junio a agosto, pues hay una diferencia pequeñita. El flujo de calor sensible baja, el calor latente aumenta por la presencia de precipitaciones que se ve reflejada por las nubes, y también por la presencia del nivel de inundación, que es mayor, empieza a aumentar. Entonces hay mayor disponibilidad de agua para que ésta se evapore, y eso se ve reflejado en el calor latente, y se reduce significativamente la captura de carbono, ya un 17%. Los índices de verdor también se mantienen, no es tanto. Sin embargo, la temperatura aumenta. Es muy importante el factor que tiene la temperatura para aumentar y controlar estos flujos, ya que la temperatura está en los 32 grados aproximadamente, lo máximo. Y en septiembre, noviembre, el índice de vegetación, el verdor, es el más alto, está en su máximo esplendor el manglar. El flujo de calor latente está igual, aumenta, el flujo de calor sensible se mantiene bajo, el nivel de inundación se mantiene constante, y la captura de carbono igual aumenta comparado con el periodo anterior. Entonces, estas diferencias pues nos permiten como identificar estos periodos importantes en el ecosistema y poder entender un poco más pues cómo es que funciona y qué factores son los principales que pudieran estar controlando este intercambio de flujos de agua, energía y pues carbono principalmente. Algunas de las, conclusiones que se logran obtener pues de esto, pues es que esta transición estacional en los flujos, en donde el flujo de calor sensible domina durante la estación de frío seco en enero-abril, mientras que el latente domina durante la estación cálida y húmeda de julio a septiembre. Este aumento de flujo de calor latente coincide con la presencia de niveles de inundación altos y la llegada de lluvias provocando bajos niveles de NDVI. Y también el nivel de inundación pues tiene un fuerte control, ya también es algo que se tiene registrado en diferente literatura. Es un fuerte control en la cantidad de secuestro de carbono durante todo el año, y bueno, esta aumenta o baja dependiendo del nivel de inundación. Y bueno, algo importante igual es que se pudo cuantificar que durante 2018 se cuantificó que el manglar capturó 745.33 gramos de carbono por metro cuadrado al año, siendo uno de los más altos, y bueno, comparable con otros estudios que también ya se han presentado en otros manglares y en ciertos ecosistemas en zonas áridas, no precisamente de estudios de flujos, pero sí de biomasa aérea y captura de carbono en el sedimento. Y bueno, esto solamente nos da como, no una conclusión, pero una hipótesis que podríamos generar, que pues suponiendo que el nivel del mar llega a aumentar, ya que vimos esta fluctuación entre la cantidad de secuestro de carbono
llegara a aumentar, pues quizá esto provocaría cambios en la cantidad del secuestro de carbono que tienen los manglares semiáridos. Y solamente para, bueno, terminar este proyecto, bueno, es una parte de un proyecto que está en proceso de aceptación, de revisión para la revista Bioscience, para un especial de MEXFLUX, que es esta red de investigación que monitorea flujos de carbono, agua y energía a nivel nacional en México. Y bueno, destacar también que esta estación de monitoreo es una de las principales, y si no es que hasta ahora todavía la primera y única estación de monitoreo torre de flujo en un manglar y en un manglar semiárido. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carol, por esta presentación. Les recordamos que acabamos de escuchar a la maestra en ciencias, Carol Granados Martínez, quien nos acaba de hablar sobre la dinámica estacional de flujos verticales en un manglar semiárido al sur de Sonora. Invitamos a que por favor lo sigan haciendo a través de la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y también de la página de Facebook de UNAM Campus Yucatán. Ya nos contestaste la última pregunta. La última pregunta era si esta torre pertenecía a la red de MEXFLUX y nos dijiste que sí, pero la siguiente pregunta sería, ¿nos puedes explicar un poquito más sobre este sistema de redes? Sí, claro. Bueno, MEXFLUX es similar a Meriflux. Es una red de investigación que se enfoca principalmente en estudios de flujos, de torres de flujo que se encuentran ubicados en diferentes ecosistemas en México, ¿no? Por eso el nombre de MEX. Y bueno, principalmente es esta red de colaboración que existen entre investigaciones. Son equipos que pues son muy específicos y que no se tiene precisamente pues el monitoreo en todo el país. Pero bueno, con esta red se tiene el objetivo pues de sumar esfuerzos para poner también a disposición pues cuantificar principalmente flujos de agua, carbono y energía en diferentes ecosistemas y que los mismos colaboradores que están dentro de esta red pues puedan disponer de estos datos importantes que se tienen de estos ecosistemas, no solamente de manglares, pero sí de otros. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración de estas redes de torres de flujo. Muy al inicio de tu presentación, Guadalupe Fuentes hizo una pregunta y cuando comentabas que el estado de conservación del manglar en la zona de estudio es buena, pregunta que si relacionado con las descargas de los ríos, ¿cómo afecta a la vegetación de manglar y si tienen detectado un flujo de agua subterránea? Ok, sobre la calidad de los manglares. Bueno, por conservación de la salud del manglar, y puedo decir que es uno de los más conservados porque a nivel de datos de Conavio, y bueno, toda esta red de manglares que ya hay, en donde se muestra la cobertura total del manglar, este es uno de los manglares que no ha sido deforestado, por decir así, ¿no? O sea, es una isla que se mantiene con su misma cobertura de manglar, creciendo, o sea, sigue aumentando. Es un sitio remoto que favorece bastante la conservación del manglar. Y pues esto evita justamente que sea un lugar donde entre mucha gente y eso conserva bastante. Sobre el estado de salud del manglar, sí tenemos, y de hecho una de las mediciones que se hicieron pues era justamente obtener, y uno de los planes también es seguir monitoreando pues el nivel del agua, pero a mayor profundidad, justamente para poder estimar a nivel intersticial, ¿no? Poder estimar si hay un flujo de agua subterránea. Lo que sí es que no es tanto, y por eso también este tipo de manglares hace como esta diferencia, es que comparado, por ejemplo, con Yucatán, donde tenemos una red grande de acuíferos de agua dulce que alimentan favorecen a los manglares que se encuentran en esa región. En esta zona, pues no la hay, ¿no? O sea, sí hay un flujo de agua subterránea, pero es muy diferente y en magnitud es bastante diferente comparado con la de Yucatán. Entonces, justamente una de las características que mencionaba es que reciben muy poquita, y si no es que nula entrada de agua dulce por parte del flujo subterráneo.
Y por parte de descargas de tierras agrícolas, pues sí, sí descargan. De hecho, la zona es zona de cultivo en la parte más arriba, y pues sí es una de las, esta bahía recibe una de las entradas de descarga de agua. Actualmente no se ve un impacto en el manglar. De hecho no se han hecho análisis, es uno de los objetivos, monitorear esa parte, pero parte de como de este estado de salud del manglar se ve reflejado mucho en su índice de verdor, justamente el NDVI, y la cantidad de área foliar que tiene la vegetación. Entonces es un manglar que se mantiene bastante. Y bueno, complementario a esto, también se han hecho estudios de calidad del agua en la bahía que rodean esta zona de la isla, y se ha estimado índice de eutrofización, de TRIX, para poder determinar, pues obviamente hay nutrientes que entran a la bahía, y muchos de estos nutrientes se quedan atrapados principalmente en el sedimento del manglar, que es parte importante del ecosistema. Justo en esta última intervención mencionaste dos cosas que nos estaban preguntando. Entonces, nos estabas diciendo que los arrecifes, bueno, nos estabas comparando las dos penínsulas, ¿no? Sonora con la península de Yucatán. Y entonces nos comentan que los manglares de Quintana Roo son en un alto porcentaje de tipo chaparro, pequeñitos, como lo son los manglares de los sistemas semiáridos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees que se parecen si están en un clima distinto? Si nos puedes hablar un poco más. Ok, una de las diferencias también que hay entre, bueno, acá en esta región pues se asocia justamente a estas condiciones, ¿no? Pero también cabe destacar que otra de las condiciones que hace que la estructura arbórea de los manglares sea como es, ya sea muy alta, muy chaparra, por decir así, es que Rhizophyra mangle y Avicennia crecen en diferentes posiciones. Y de hecho aquí en esta imagen, normalmente Avicennia no tiene esta característica de raíces tan largas como Rhizophyra. Rhizophyra tiene esta característica de tener estas raíces muy largas y cercanas, por lo regular siempre se encuentran cercanas a la orilla de las islas o del agua, o sea, siempre tocan el agua. Pero Avicennia sí se inunda, pero está normalmente siempre posicionada o localizada al centro de estas islas. Es decir, es, por decir así, menos... Rhizophyra, por la morfología del sitio, de la isla, se tiende a acomodar en ese sitio. Y eso también, la morfología del sitio, depende mucho de la estructura y qué tanto lleguen a crecer los manglares. Entonces, uno de los principales que controlan acá la estructura es esa, la morfología de las islas. Y otra, pues sí, la entrada de agua dulce precisamente. Y justamente por eso surge también esta duda, ¿no? Porque entender por qué estas diferencias en estructura de manglares, si están en condiciones diferentes. Y bueno, poder detectar eso también requiere y es parte de las condiciones hidrológicas, la morfodinámica y bueno, los nutrientes que le llegan a las regiones. Ok, justo lo que nos responde da pie a otras preguntas, ¿no? Entonces, nos estabas hablando de que tienes varios manglares. Nos pregunta Jorge también que si el hecho de que esté la torre en medio de dos especies de manglar no pudiera meter ruido en la interpretación de los resultados. El procesamiento de datos que se realiza posterior en el sistema de ecovariance es muy arduo. O sea, el procesamiento de datos y la cantidad de datos que se maneja es bastante importante. Y justamente esta metodología del sistema de ecovariance es una de las más utilizadas para esto, porque ya tiene una metodología muy, muy específica. Y el curado de los datos es importante, y en ese curado se meten varias variables, ¿no? Por ejemplo, datos en donde se tienen datos fuera de rango, datos, por ejemplo, si llueve mucho, por ejemplo, en sitios donde hay mucha niebla, por ejemplo, en zonas de montaña, este tipo de sistemas no es como tan efectivo, porque la saturación de vapor de agua que detecta el analizador de gases, pues prácticamente llega a tener errores sistemáticos porque detecta siempre agua y no siempre carbono y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, para este tipo de ecosistemas, ese error no es sistemático, no es algo que se puede detectar. Y el hecho de que estén en estas dos especies, justamente este análisis preliminar que se hace con footprint, que es lo que nos permite detectar el anemómetro sónico, las 3 direcciones del viento, que es prácticamente hacer un estudio anual de vientos, direcciones y hacia dónde se mueve, es lo que nos permite
determinar pues qué área es la que ve la torre, ¿no? Hay flujos, seguramente, no decir que no, que pues sí, provienen a lo mejor del límite así de Avicenia, pero hacer un estudio comparativo, a lo mejor entre especies, que es igual una idea que se pudiera hacer en algún momento, para poder estimar la diferencia entre ambas especies de flujos, ya sabemos hacia dónde se mueve nuestro footprint anualmente. Entonces sabemos que no pasa como de esta dirección, de esta zona, y a lo mejor para poder monitorear Avicenia, lo que necesitaríamos sería instalar otra torre de flujos, pero por este lado, que sabemos que va a detectar las mismas direcciones, pero va a abarcar prácticamente la huella de Avicenia. Esta separación pues es compleja, es importante, pero el procesamiento de datos que se hace para determinar esto es muy avanzada, requiere tiempo y pues sí es muy seguro que, o sea, prácticamente lo que se está viendo, cuantificando, proviene de Rhizopora. Ok, gracias por la respuesta. Ya está la lista Santa Claus o los Reyes, una torre de flujo ubicada en otro lugar. Tienes muchas felicitaciones y saludos. Te invito a que cuando termine este webinario lo revises. Y tenemos una pregunta de Abby. ¿Has cuantificado cómo se modifica la respuesta del NDVI por la inundación, es decir, la fuerte absorción de la energía por el agua, ya que este efecto tiende a disminuir los valores del NDVI? Sí y no. Sí tomamos en cuenta cuando se hizo este análisis satelital utilizando Sentinel. Y bueno, también una de las razones fue Sentinel porque pues tiene la resolución más pequeñita y justamente se hizo este recorte ahí para tratando de evitar pues la contribución del agua, porque sí, el agua trae pues estas contribuciones importantes. No se hizo como tal estas diferencias, pero sí se trató de cuidar, y bueno, también este primer sondeo de evaluación del monitorear la fenología en una isla, por la presencia de agua podría ser caótico, pues fue eso, ¿no? Poder estimar, pues ver cómo se ve esta serie de tiempo. Y algo que sí hicimos, pero no lo muestro aquí, fue comparar, algo que mencioné es que también teníamos NDVI puntual en la torre, sensores de NDVI dirigidos a Rhizopora manglei y a Avicenia. Y eso nos permite obtener un NDVI muy puntual, muy específico en el sitio. Obviamente el error que hay o la diferencia espacial que hay entre un sensor remoto y un NDVI pues es bastante, pero nos permitió ver esta periodicidad, ¿no? Esta estacionalidad de NDVI y obviamente los sensores de NDVI pues sí nos dieron valores más cercanos a eso, ¿no? La razón del por qué presentar esto es que pues tratando de obtener como la mayor información posible del sitio, que es teniendo todo ese bonche de datos, bueno, ahora ver qué sirve, qué no, qué se relaciona, qué todo, pues es como dar esta idea de montar un sistema de monitoreo, pues puedes tomar diferentes fuentes de información y una de estas pues son estas fuentes, ¿no? Que son los remotos. Pero bueno, sí se puede hacer este super análisis a mayor detalle, pues claro que sí. Bienvenido, o sea. Muchísimas gracias por la aclaración y por la sugerencia, ¿no? Entonces ya saben, si alguien quiere hacer su tesis de licenciatura o maestría, pues aquí pueden contactar al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Caro, nos acercamos al final. Te voy a hacer la última pregunta y es de Bernardo. ¿Por qué la productividad baja cuando la inundación sube? ¿Pasa siempre o solo cuando sube por marea? Ok, aquí se ve. Ok, ¿por qué la productividad baja? Ok, esto lo asociamos principalmente por la marea. Aquí se marcan los meses, justamente, y bueno, esta periodicidad de la marea la detectamos, por ejemplo, en 2018, marzo, abril, mayo, junio, principal marzo, abril, y bueno, aquí febrero, marzo, abril, estos periodos. Y sí se detectó justamente, pues sí, o sea, esta productividad, esta captura de carbono sucedía en estos periodos, ¿no? De baja. Esto está también, lo relacionamos también mucho con la temperatura, las condiciones atmosféricas, y poder entender, bueno, qué es lo que realmente está controlando en esta parte. Para esto hicimos igual otros análisis más complementarios,
en donde hicimos estas relaciones de los periodos de mayor captura con niveles específicos de nivel para poder detectar un umbral en donde pudiéramos determinar pues, en qué punto y por qué sucedían estas bajas, ¿no? Estos detalles, bueno, estos análisis complementarios, pues sí, no son presentados aquí, pero sí se trabajó un poco en esto, y bueno, algo también complementario que no se ha hecho y que se pretende hacer es la aportación de la respiración. La respiración en el manglar pues es el otro proceso que justamente nos da estos valores más altos en los niveles de captura de carbono. Y bueno, prácticamente esto se ve reducido por respiración del suelo. O sea, en algún momento el suelo también respira y esto emite CO2, ¿no? Entonces, estas disminuciones en la captura también son importantes considerar para un balance o un cierre completo de la contribución de carbono. Perfecto, muchísimas gracias y gracias por explicarnos un poquito más esta gráfica que a primera vista parece complicada. Maestra en Ciencias, Carol Granados Martínez, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos y que hicieron sus preguntas. Quedan unas preguntas que no nos pudo dar tiempo de resolver, pero Carol nos las va a contestar y nosotros les ponemos ahí las respuestas. Muchísimas gracias, no se preocupen. Tenemos un par de anuncios. Los anuncios son que los invitamos a nuestro siguiente webinario que va a ser el 7 de mayo y vamos a tener la presencia del doctor Víctor Vidal Martínez del CIMBESTAB, que nos va a hablar de cambio climático y COVID y cuál es el impacto que tienen en las zonas costeras de Yucatán. Y finalmente tenemos otro anuncio y queremos invitarlos, ya que del 30 de abril al 3 de mayo va a ser el reto naturalista urbano o City Nature Challenge, con el cual vamos a participar como Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en colaboración con otras agrupaciones y dependencias con la finalidad de registrar la mayor cantidad de observaciones que se pudieran realizar en la localidad de Cizar. Nosotros hemos compartido varias información en nuestras redes sociales, pueden buscar ahí el reto CISAL y también los invitamos a que si no están en CISAL y en la comunidad de Yucatán, pues que busquen la página de City Nature Challenge, su ciudad, porque hay muchísimas ciudades participando tanto de México como de otros lugares de Latinoamérica y del mundo. Pero bueno, con esta invitación nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carol. Gracias al equipo operativo y nos vemos el 7 de mayo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. A ti, gracias.